Muy buenos días. Quiero empezar pidiéndoles disculpas porque la fuerza de la inercia y el hecho de que me concentro tanto en lo que estamos estudiando, en varias reuniones atrás no les avisé que hoy íbamos a hacer un alto en nuestro estudio, ¿verdad? Y que no íbamos a ver la Guerra Espiritual parte 7 en el Día del Niño, ¿verdad? Es cuestión de sentido común, pero yo lo tenía en mente que lo íbamos a ver hoy hasta que el miércoles, la última reunión que estuvimos aquí, alguien se acercó al final y me dijo, bueno, vamos a ver la Guerra Espiritual el Día del Niño, y me acordé que no, hoy vamos a estudiar algo referente a lo que estamos celebrando hoy. Y también quiero aclarar que no estamos importando una fiesta pagana, ni estamos tratando de imitar al mundo en esto que estamos haciendo, y precisamente por eso quiero explicar lo que vamos a analizar hoy y entender un poco de por qué estamos haciendo esto. Yo sé que es normal que en las iglesias no se haga algún tipo de festejo o celebración por los niños, ¿verdad? Quizás si ves el Día de la Madre, el Día del Padre, quizás el Día del Pastor, que aquí no se celebra, ¿verdad? Y no estoy mandando indirectas tampoco. Pero decidimos hace algunos años empezar a celebrar y tomar este día, aunque falta todavía para el 30 de abril, que aquí en México se celebra el Día del Niño. Estamos tomando un tiempo para analizar lo que bíblicamente se nos enseña acerca de los niños. Y el equipo de eventos y decoración, que son dos ministerios separados, estuvieron trabajando arduamente, estuvieron aquí hasta altas horas de la noche, se esforzaron por dejar todo esto listo para lo que vamos a hacer el día de hoy. Y en cada uno de los eventos, puesto que se debe de edificar a la iglesia, se les pide que designen un pasaje base, un pasaje bíblico que lleva el sentido, el objetivo y el rumbo del evento que se está organizando. Y para el evento del día de hoy, el equipo o el ministerio de eventos eligió Mateo 18:2, versión Reina Valera 60, muy conservadores. El versículo dice así: y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Es todo lo que dice ese pasaje. Cuando se eligió este pasaje de entre el equipo de decoración, que son los encargados de plasmar este pasaje en alguna forma visual, tuvieron la pregunta, bueno, ¿y cómo? O sea, este versículo, ¿cómo se va a entender, verdad? Quien vea una foto y dice, y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, dicen, quizás no es algo muy obvio, no te transmite propiamente nada en sí, ¿verdad? Simplemente el hecho de que Jesús puso a un niño en medio de ellos, que todavía no estudiamos quiénes son ellos, ¿verdad? Pero aún así yo les dije, bueno, es que lo que vamos a estudiar ese día le va a dar sentido a esas palabras de manera que comprendamos por qué son importantes. Y de hecho, me agrada mucho que hayan escogido este versículo porque permite explicar muchas cosas que como iglesia se olvidan. Quienes tengan ya un buen número de años en la iglesia, quienes tienen sus hijos en la iglesia, quienes han estado quizás en la iglesia desde jóvenes y han visto que los niños de las familias de la iglesia siempre tiene que haber alguien que los cuide, ¿verdad? Alguien que los entretenga mientras los papás están en el servicio. Y he visto y he estado en iglesias donde hay un área de cuidado de niños, donde simplemente los mantienen entretenidos y ocupados para que sus papás puedan estudiar, ¿verdad? Pero entiendo que hay ciertas edades donde eso es necesario, ¿verdad? Quizás hasta 2 años, donde no tendría mucho sentido darles una exposición bíblica para que comprendan. Como quiera, se trata de comunicar conceptos bíblicos, pero de ahí en adelante, niños mayores de 2 años empiezan a recibir una instrucción bíblica. Y hemos dicho muchas veces como iglesia que el objetivo no es que sean entretenidos mientras sus padres estudian, mientras sus padres escuchan el mensaje. No, sino que también hay maestros, hay otro ministerio especializado en darle clase a los niños, que tienen un proceso para ser preparados, que se examina la doctrina, se busca que sea, según la edad de los niños, llegue las palabras que se elijan y la forma de dar la clase llegue directamente a ellos y a lo que ellos puedan entender. Así que nuestros niños aquí en la iglesia no tratamos de mantenerlos ocupados, entretenidos para que los papás aprovechen el sermón, sino que también tienen una enseñanza bíblica. No les enseñamos a ser como David, les enseñamos al Dios poderoso que David tuvo. Digamos que también entre los niños hay muy falsa enseñanza cuando ves los típicos libros de escuela dominical. Pero bueno,
todo esto tiene que ver por el valor que un niño debe tener en la congregación, ¿verdad? Se nos olvida y pensamos que los niños son personas a las que hay que cuidar para que no distraigan, ¿verdad? En todas las predicaciones, normalmente de árbol plantado vas a escuchar al menos a un niño llorar. ¿Lo has escuchado? Cuando escuchas algunos de los audios, siempre se oye al menos un niño. Y esperemos que estos niños permanezcan entre nosotros y más grandes digan, yo era ese niño, ¿verdad? Los niños son parte de lo que hacemos aquí, ¿verdad? Y bueno, quisiera que viéramos, para poder entender este pasaje, cuando Jesús dice, cuando se nos dice de Jesús que llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, antes de analizar el contexto, quisiera que analizáramos el contexto cultural, tratar de ponernos en los zapatos de los apóstoles, que son ellos en ese pasaje, y tratar de entender qué es lo que ellos pensaban cuando Jesús puso a un niño en medio de ellos. Aún no analizamos lo que dijo del niño, pero lo primero que quisiera que hagamos es que entendamos, como una persona de aquel tiempo, qué pensarías cuando alguien pone a un niño delante de ti para resolver un conflicto entre ellos, porque los discípulos estaban discutiendo entre sí. Para poder entender eso y no tratar de explicar este pasaje o interpretarlo a nuestros tiempos, en nuestros tiempos, si está alguien en una discusión y te pone un niño, podrás pensar, entre algunas cosas, qué bonito niño, ellos son tiernos, ellos son dulces, ellos no mienten. Lo mismo dicen de los borrachos. Y en ambos casos mienten los dos, ¿verdad? Los borrachos sí mienten y los niños también, ¿verdad? Pero tenemos esta idea de que los niños son inocentes, de que ellos no le hacen mal a nadie. Y no es cierto, sí se pelean y se pegan y uno muerde al otro y le roba los juguetes. Entonces, es difícil tratar de interpretar en nuestro contexto, con nuestra idiosincrasia y nuestras costumbres de cómo vemos a los niños. Si tú tratas de ir a este pasaje e interpretarlo como ahora sucede, nos perdemos de lo más importante de este pasaje. Así que necesitamos ponerlos en la mente de una persona de aquel entonces, entender cómo veían ellos a los niños y luego analizar lo que Jesús dijo usando a este niño en particular, que algunos aseguran que este niño después creció en la vida cristiana y se convirtió en uno de los padres de la iglesia, ¿verdad? Pero no hay nada bíblico que asegure eso. Pero antes de empezar a estudiar este pasaje y el contexto cultural, vamos a orar así como estamos para poner esto en manos de Dios. Señor, queremos poner este tiempo en tus manos para que tú nos guíes, para que tu Espíritu Santo haga, Señor, en nosotros lo que Jesús dijo que haría, que nos recordaría todo lo que ha dicho, todo lo que oiga del Padre nos lo dirá. Él es el que nos guía a toda verdad. Así que te pedimos que tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento para poder comprender lo que tú enseñaste en estos pasajes y que así sea, que así siga siendo, Señor, en todo lo que hagamos para gloria de tu nombre. Amén. Así que vamos al contexto cultural y esto lo puedes encontrar en distintos comentaristas bíblicos, algunos diccionarios, sitios de internet donde te revelan ciertas costumbres que no necesariamente tienen que ver con la Biblia, sino con la cultura greco-romana. Los griegos y los romanos, cómo veían ellos a los niños. Bíblicamente tenemos cierta información que nos ayuda a entender lo que pasaba, pero no se nos dice del todo, ¿verdad? Entonces quisiera hacer una distinción entre la cultura judía, cómo un judío de aquel entonces veía a los niños, y cómo alguien que no era judío, griego o romano, el contexto donde se están moviendo, cómo se percibía a un niño o cómo era un niño. Entonces empecemos con la parte judía. Y eso lo puedes encontrar en distintos registros. Se dice que los niños pequeños se dedicaban a leer los rollos judíos y memorizar su contenido durante toda su niñez, ¿verdad? Era una práctica común que tenían que estar memorizando los pasajes de la Escritura. No hablan de la Biblia per se, ¿verdad? Porque eran ciertos rollos que se tenían que estudiar y se les daba la tarea de aprendérselos. Debían someterse a las enseñanzas de sus padres y maestros. Y si no lo hacían, se les castigaba severamente con vara. Los niños no tenían valor en la sociedad y eran duramente discriminados. Los niños eran considerados solamente como materia prima. Es decir, no eran vistos como un jarrón, sino como el barro antes de ser moldeado. Y el barro lo pisoteas donde quiera que lo encuentres. Al barro no le das valor hasta que es un jarrón. Los niños eran vistos igual que el barro, sin valor a menos que alguien les invierta tiempo y los convierta en un jarrón. Así que un niño por sí mismo no valía nada. Se dice que para un sabio jugar con un niño era desperdiciar su valioso tiempo.
porque un niño necesitaba mucha disciplina y mucha corrección y muchos años de preparación para poder valorar las palabras de un sabio o el tiempo que pudiera pasar con un sabio. Un niño judío empezaba su formación alrededor de los 5 años aprendiendo a leer y escribir. A los 10 empezaba a estudiar la Torá y se completaba su educación aproximadamente entre los 12 y 13 años. A los 12 y 13 años el niño se considera en principio de su adultez y debía elegir un maestro dejando su tutor principal, que era su papá. Es decir, a partir de los 5 hasta los 10 se dedicaba, entre muchas cosas, ahorita vamos a ver más ejemplos, a las labores del hogar, a hacer muchas cosas que los siervos hacían, a comprender, a memorizar pasajes bíblicos. A los 10 empezaba un estudio formal de la palabra de Dios y a los 12 se le consideraba terminado y su padre era encargado de dar ese curso especial, por así decir, aprovechar esos años de adolescencia o preadolescencia. Y una vez llegada a esa edad, el niño tenía que escoger a un nuevo maestro. Y es algo que encontramos en Lucas 2, 41 al 52. Lucas 2, 41 al 52 dice: los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, fueron allá según era la costumbre. Terminada la fiesta, emprendió en el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron sus padres se quedaron admirados. «Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros?», le dijo su madre. «Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados». «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no respondieron lo que les decía. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor del Dios y de toda la gente. Y bueno, este pasaje tiene que ver porque a los 12 años Jesús, que siempre se nos dice que fue sin pecado, que como no cometió pecado, jamás desobedecería a sus padres, ¿verdad? Porque uno de los mandamientos es obedecer a nuestros padres. Sin embargo, se regresaron de Jerusalén hacia Nazaret y Jesús no les notificó que decidió quedarse ahí, ¿verdad? Ahora, si ya vimos que un niño era algo despreciable y que un sabio no pasaría tiempo con un niño, ¿por qué se nos dice que ahí estaban los maestros respondiendo las preguntas de Jesús? ¿Por qué uno de estos maestros le dedicaría tiempo a un niño entre 12 y 13 años que no tiene valor en la sociedad? Bueno, resulta que a los 12 años o 13, cuando terminan el entrenamiento que su papá les da, ellos tienen que elegir un maestro. Y podemos ver de otros pasajes que Jesús condenaba a los fariseos que estaban dispuestos a ir hasta los límites del mundo con tal de ganarse un discípulo. Y si cuando lo tienen lo hacen doblemente, o según la versión que leas, más merecedor del infierno que ellos. Es decir, ellos querían tener seguidores, ¿verdad? Si lo pusiéramos en nuestros tiempos, le dirían dale like a mi cuenta de Facebook o a Twitter, ¿verdad? Mientras más tenga mejor. Así que Jesús está en la edad de buscar un maestro por sí mismo. Y Jesús, en su niñez, dice que hace preguntas que asombraba a todos. Entonces, ¿por qué tienes estos maestros dedicándole tiempo a un niño que no vale nada? Por la calidad de ese niño y las preguntas que hace, y todos quieren ser su maestro. Pero esto nos muestra que cuando les dice, no saben que tengo que estar en los asuntos de mi Padre, no está hablando de algo muy misterioso, ¿verdad?, en la voluntad de Dios, sino que tenía la edad para elegir quién lo iba a instruir, ¿verdad? Entonces, los niños estudiaban hasta los 18 años en el marco de una sinagoga dirigida por un rabí, ¿verdad? Las niñas, por el contrario, ellas no estudiaban la Torá en las escuelas ni en las sinagogas, sino que se formaban en el hogar. La madre era la principal responsable de la formación de la hija. Es decir, las niñas no tenían educación formal. Cuando cumplían 10 años, no se les daba un curso especial, por así decirlo, y tampoco escogían un maestro para sí mismas. Ellas dependían de lo que su mamá les enseñara por el resto de sus días. El problema es que a las mujeres nunca se les enseñaba, entonces, si
Tu mamá, si tú fueras una niña y tu mamá no recibió instrucción formal, depende de lo que pudo aprender por cuenta propia, lo que escuchaba en las sinagogas o lo que su esposo le enseñara. De manera que las niñas siempre estaban más rezagadas que los niños. Y es que las mujeres también eran discriminadas, aún sin ser niñas. Aunque crecieran, seguían siendo discriminadas. Pero Jesús, en Lucas 10, 38 al 42, lo mismo que va a suceder con los niños, vemos que es este comportamiento que tuvo para con las mujeres. Lucas 10, 38 al 42 dice: mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. ¿De qué está hablando Jesús aquí? ¿De qué es más importante estudiar la Biblia que hacer el quehacer? No. Lo que está diciendo aquí es que ambas hermanas tienen la oportunidad de que el maestro de maestros se siente a enseñarles. María aprovecha la oportunidad ya que nadie desperdiciaría su tiempo enseñándole a una mujer, mientras que Marta está afanada en cosas triviales que puede hacer en cualquier otro momento. Así que en lugar de aprovechar al maestro de maestros, decide mejor ponerse a hacer el quehacer. Dice, la mejor parte ya la tiene María, ¿verdad? Pero el punto importante aquí es que nadie le destinaba tiempo a la enseñanza de una mujer, pero Jesús sí lo hizo. Eso era radical en aquel entonces, ¿verdad? Eso no era normal, menos de alguien tan sabio como Jesús. En el contexto de aquel entonces decía, no, este hombre tan sabio no desperdiciaría su tiempo con una mujer. Pero bueno, regresando al tema de los niños, ese es el contexto. Mientras están pequeños no vale nada, simplemente son barro siendo moldeado con la esperanza que llegue a ser un jarrón. En el caso de los que no eran judíos, de la cultura pagana, de los griegos y romanos, la situación era un tanto distinta. Igualmente no tenían valor, pero la situación podía ser más grave para los niños. En la cultura grecorromana era común encontrar en las calles a niños de la calle, o se les llamaba niños expuestos. Se les llamaba expuestos porque en aquellos tiempos había una tradición con respecto a los recién nacidos. Esta tradición consistía en que el recién nacido, es decir, la mamá se aliviaba, le entregaban al bebé y él tenía que poner el bebé a los pies del padre. Si el padre se inclinaba y lo levantaba entre sus brazos, significa que sobrevivía y que era aceptado como hijo. Si el padre no se inclinaba a recogerlo, sino que le daba la espalda, esto era señal de rechazo y era abandonado en las calles con la esperanza de que alguien lo cuidara. Si eras niña, lo más probable es que fueses abandonada. Así que cuando nacía un niño, todos los niños pasaban por este criterio. Imagínate un niño con alguna deformación, no lo aceptarían, lo rechazarían prácticamente seguro. Si era una niña, tenía muy alta probabilidad de que fuese rechazada. Y si era niño, tenía que ser agradable a los ojos del padre, si no era destinado a vivir en la calle. Muchos de estos niños expuestos morían si nadie los cuidaba a sus días más tempranos. Otros eran criados, o sea, recogidos por alguien, y eran criados para ser esclavos, bufones, o dedicarlos a la prostitución. Según algunos historiadores, los niños varones eran adiestrados, o sea, expuestos, los que eran rechazados por sus padres eran adiestrados para ser gladiadores y que pudiesen darle alguna ganancia a sus dueños, mientras que las niñas se transformaban normalmente en prostitutas. Se dice que en aquellos tiempos los mendigos expertos recogían estos niños para mutilarlos y que les fuesen útiles a la hora de mendigar. Porque ¿a quién le darán más dinero? ¿A un niño que le falta un brazo o a un niño que está completo? Así que intencionalmente los mutilaban para que pudiesen generar más ganancia. Al arrojar o abandonar a estos niños, especialmente a las niñas, era una costumbre muy común. Es decir, como esto era muy común entre los griegos y los romanos, era muy común ver niños en la calle que no tenían casa, no tenían familia. Muchos de estos niños eran capturados aún en edades más grandes para ser vendidos en el mercado como mascotas
o como bufones o como esclavos para servir en las fiestas. Así que ser niño era algo muy peligroso, sobre todo si no eras judío. Si eras judío, no se te exponía, no se te rechazaba. Eras aceptado en tu familia, pero aún así no tenías valor. No eras útil para nada, ni valías nada. Entonces la opinión de los niños no importaba. Debían someterse en todo a los adultos, ya sean sus padres, sus captores, sus tutores, lo que sea, quien los haya recogido. Así que para aquel entonces, un niño es insignificante. Ahora esto es muy importante porque cuando vemos el contexto de lo que Jesús hizo con el niño, nos debe ilustrar no nada más el hecho de que Jesús está resolviendo una disputa entre los discípulos, sino la manera bíblica en que los niños deben ser considerados. Así que vamos a Mateo 18, 1 al 6. El equipo de eventos escogió el versículo 2, ¿verdad? Así que ahora vamos a considerar el contexto de ese pasaje. Ya vimos el contexto cultural. Podemos decir que si tú estuvieras en aquel entonces escuchando a Jesús y pone un niño delante de ti, entenderías lo que aquellas personas entenderían cuando ven a un niño. No pensarían en alguien tierno, alguien dulce, alguien inocente. No, pensarían en algo que no vale nada, que no hay razón para traerlo al tema, que no hay razón para que una disputa se resuelva usando un niño, algo que es totalmente insignificante. Entonces dice Mateo 18:1 al 6 Reina Valera 60, dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ahora nos debe traer más luz este asunto, ¿verdad? Porque están buscando quién es el mayor, quién es el más importante de los hombres. Y Jesús dice: el que sea como este niño. ¿Consideras que te está hablando de inocencia? ¿De ternura? ¿De belleza? ¿Por qué está usando este niño como ejemplo? Ese niño no podía inspirar ni ternura, ni gracia, ni nada de eso. Es algo insignificante. Tendríamos que preguntarnos primero si este niño es un niño judío o es un niño de la calle. Pero vayamos por partes. Cuando dice los discípulos vinieron a Jesús, habría que entender, para efecto de saber qué onda con este niño, dónde estaba Jesús en el momento en que le hacen esta pregunta, ¿verdad? Así que dice: los discípulos vinieron a Jesús. Jesús estaba en algún lugar, los discípulos vinieron a él. Vamos a Mateo 17, versículo 24 al 25, porque sabemos que está en una casa, en Capernaum. Dice Mateo 17, 24 al 25, cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, los que cobraban el impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿su maestro no paga el impuesto del templo? Sí lo paga, respondió Pedro. Al entrar Pedro en la casa, se adelantó Jesús a preguntarle: ¿tú qué opinas, Simón? ¿Los reyes de la tierra a quienes cobran tributos e impuestos? ¿A los suyos o a los demás? Ya está ahí. Después analizamos el tema de esto del tributo, ¿verdad? Pero el punto de terminar aquí es: ¿dónde está Jesús? Está en una casa en Capernaum, ¿verdad? Pero ¿la casa de quién? Muy probablemente es la casa de Pedro. ¿Por qué diríamos eso? Porque si Jesús está en una casa y vienen los que cobran el impuesto, ¿con quién se dirigen? Si tú llegas a una casa a cobrar el impuesto, ¿por quién preguntas? Sabes que hay mucha gente ahí, pero ¿por quién preguntas? ¿Por cualquiera de ellos o por el dueño de la casa? Si te fijas, nos dice, los que cobran el impuesto se acercaron a Pedro y le preguntaron. Jesús está en una casa en Capernaum y vienen buscando a Pedro. Es lo más natural que cuando alguien va a una casa para cobrar algo de parte de la autoridad civil, se pregunte por el dueño de la casa. Cuando te hablan en un celular y te quieren ofrecer una promoción, preguntan por el titular de la cuenta, ¿verdad? Entonces, es muy probable que estuviese en casa de Pedro, ¿verdad? Dice, regresando a Mateo, vinieron a Jesús los discípulos diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Vamos a Marcos 9, 33 al 35. Sabemos que Marcos escribió las memorias de Pedro, supervisado por Pedro, el apóstol Pedro. Así que
tendríamos más información. Si esta es la casa de Pedro, y Marcos está escribiendo las memorias de Pedro, deberíamos encontrar más detalle de lo que está sucediendo aquí, ¿verdad? Porque sería la memoria de Pedro de lo que pasó en su casa. Marcos 9, 33 al 35, podemos leerla ya en la NBI, dice, llegaron a Capernaum. Cuando ya estaba en casa, Jesús les preguntó, ¿qué venían discutiendo por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Así que aquí encontramos detalle que Mateo no nos da, precisamente porque esto está sucediendo en la casa de Pedro y son las memorias de Pedro. Y no nos dice que estaba discutiendo por quién es mayor en el reino de los cielos, sino quién es mayor entre ellos. Y esta discusión está registrada en distintas partes en los evangelios, ¿verdad? Era una discusión constante. Estaban diciendo, a ver Jesús, de entre nosotros, ¿quién manda? ¿Quién es el bueno aquí? O sea, estás tú aquí Jesús, y luego están los 12, pero en los 12, ¿quién es el que manda? Así que dice, cuando ya estaban en casa, Mateo nos dijo, vinieron y eligieron a Jesús, oye, ¿quién es el mayor? Pedro nos dice, no, ellos venían discutiendo. Y Jesús les dice que estaban discutiendo en el camino. Y nos dice, se quedaron callados. ¿Por qué? Porque estaban peleándose por quién era el jefe entre ellos, ¿verdad? Este detalle nos deja ver que es Jesús quien toma la iniciativa para corregir un problema en los discípulos. Los discípulos están peleándose por saber quién manda entre ellos. No quieren verse como iguales. No, tiene que haber alguien que es el líder. Y Jesús les dice, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos, ¿verdad? Mateo nos dijo que llamando Jesús a un niño, lo puso en medio. Así que trata de imaginarte eso. Está Jesús en la casa de Pedro, ¿verdad? Llegaron a la casa, venían de camino, y Jesús les dice, ¿qué tanto traen en el camino? ¿Venían discutiendo? ¿De qué estaban hablando? Y no le quieren decir, ¿verdad? Pero Jesús ya sabe. Y entonces llama a un niño. ¿De dónde viene ese niño? ¿Están todos dentro de la casa? ¿El niño está dentro de la casa? Si es la casa del Pedro y el niño está en la casa de Pedro, el Pedro ya me vi muy confianzudo, ¿verdad? Están en la casa de Pedro y el niño está dentro de la casa, entonces muy probablemente es un hijo de Pedro, o familiar de él al menos, ¿verdad? Pero, por el contexto histórico también sabemos que las casas de aquel entonces eran pequeñas y de una sola habitación. Y que tener a 12 personas allá adentro ya eran muchos. Entonces, si te imaginas que estaban los 12 adentro de la casa y por ahí anda un niño caminando y, tú niño ven, y dices, es difícil porque ya es mucha gente metida en la casa. Así que algunos consideran, y me parece lo más probable, es que haya llamado a alguien de afuera porque las multitudes siempre seguían a Jesús, ¿verdad? Así que tenemos dos opciones. Si el niño estaba dentro, por alguna razón, podría ser hijo de Pedro. Si estaba afuera, es probable que sea un niño de la calle. ¿Se acuerdan que hubo una ocasión cuando los niños estaban cantando alabanzas en el templo y los maestros, los fariseos dijeron, calla a esos niños? Era ofensivo para ellos que estuvieran ahí. Porque ¿qué clase de niños eran? Niños de la calle. Niños que los ponían a trabajar en prostitución o a mendigar o explotados. Y no se consideraban dignos los fariseos ni los maestros de la ley de tener contacto con esos niños. Por eso cuando dice otro pasaje que le llevaban los niños a Jesús para que pusiese sus manos sobre ellos, los discípulos decían, no dejen que se les acerque a Jesús. ¿Por qué? Porque ¿qué clase de niños eran? No querrían que tuviera contacto con su maestro. Pero Jesús los regañó y les dijo, no impidan a los niños venir a mí. Así que cuando vemos esto, ¿de dónde venía ese niño? Bueno, o es hijo de Pedro o es un niño expuesto. En ambos casos, aunque el niño expuesto tendría una vida mucho más difícil, en ambos casos, un niño no vale nada, ¿verdad? Cuando dice, lo puso en medio de ellos, está a la vista de los apóstoles, ¿verdad? Están ahí los 12. Así que imagínate, ¿qué pensarías tú si fueras uno de los 12? Y Jesús ya te regañó. ¿Qué estabas pensando? No, bueno, es que yo estaba diciéndoles, si yo fuera Pedro, yo diría, pues yo estaba diciéndoles que yo debo ser el líder.
O no, todos votamos por Juan, pero que ellos están con Judas. Les da vergüenza, ¿verdad? Ponen a un niño enfrente. ¿Qué pensarías al ver al niño? Pues, ¿y este niño qué es? El que sea como este niño. Dice, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Así que no está diciendo, mira, tú tienes que ser inocente como este niño. No está hablando de inocencia. Dice, el que se humille. El que se vea en sí mismo tan bajo valor, en contraste de estos que están peleándose por quién debe mandar, ¿verdad? Está diciendo, mira, así como este niño no vale nada para ustedes, no vale nada para la sociedad, no vale nada para sus familias, así debe ser el que quiera ser líder. ¿Qué significa eso? Que debes levantarte todas las mañanas y decir, yo no valgo nada, soy un pobre gusano, todos son mejores que yo. O sea, tener baja autoestima, verte al espejo y yo soy el más feo de todos. No está hablando de eso tampoco, ¿verdad? Fíjate el contraste. Estos quieren pelearse por quien manda. Y dices, no, si tú quieres ser el mayor, como Jesús les enseña en la última cena, el mayor servirá al menor. El mayor dejará de pensar en sí mismo para darle al menor lo que necesita para ser edificado. El mayor usará sus dones y sus talentos para beneficiar al menor. Este niño que no vale nada, que no espera nada más que sobrevivir, Jesús lo usa como ejemplo. Esa es la actitud que debe tener cualquier cristiano, cualquier discípulo de Cristo que quiera tener autoridad. Fíjate el contraste, porque lo más común es lo contrario. Quieren tener un puesto de autoridad para mandar, para decir lo que se hace, sin considerar si están edificando, si es lo mejor para los que tienen a cargo. No, esto es lo que se va a hacer porque yo soy el que manda. Eso es un grave error. Tienes que ser como uno de esos niños. Decir, mira, podés decir de ti mismo, y cualquiera debe decir esto de sí mismo. Podrá ser, si tú trabajas en una empresa y tienes algún puesto importante, si podrás ser el gerente, el director general, lo que te venga en gana poner como ejemplo. El puesto más alto que te puedas imaginar. Puedes decir, yo soy un hombre exitoso, yo soy un empresario, ok. Yo leo mucho la Biblia, sé los idiomas originales. Yo no discuto con cualquiera, solo los que tengan mi nivel. ¿Hablas griego? No, no. Búscale. No me quites mi tiempo. Todos esos ejemplos en un cristiano son totalmente errados. Lo único que demuestras es que eres el menor de los menores porque ni siquiera has aprendido. El ejemplo que Jesús nos dio, que si Él, siendo el maestro, se ciñó y le lavó los pies a sus discípulos y nos dijo que así hagamos nosotros, nadie se atrevería a tratar de tener la autoridad simplemente porque quiere mandar, quiere ser el mejor, piensa que se la merece, que es el mejor preparado, que es el que mejor cosas haría, etcétera, etcétera. Tendría que decir, yo no valgo nada. Mi trabajo consiste en edificarte a ti, en lo que tú necesitas, en lo que tú buscas. Obviamente, filtrado con la escritura, ¿verdad? Si buscas algo malo no te lo voy a dar. Pero el enfoque de poner un niño en medio, al principio, solamente está basándose en, así como este niño no vale nada, así debes pensar de ti mismo. En lugar de pensar que eres grande, identifícate con uno de estos niños. Pero no es todo lo que dice, ¿verdad? Dice, cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. La palabra recibe en griego es aceptar, dar la bienvenida, tomar o recibir. Vimos que Marta y María recibieron a Jesús en su casa. Así que esto me hace pensar a mí en que no es un hijo de Pedro. Porque si es un hijo de Pedro, está hablando en su propia casa, ¿verdad? Pero se dice, al que reciba un niño como este, a mí me parece que tiene más sentido con un niño de la calle. Un niño que no tiene dónde vivir. A Jesús lo recibieron en casa de Pedro. En otra ocasión lo recibieron María y Marta.
Y en ese mismo contexto de que Jesús está hospedado en la casa de Pedro, dice, el que reciba a un niño como este, me parece que no tiene sentido hablar del hijo de Pedro, sino de un niño de la calle. El que reciba a un niño como este, me recibe a mí. Y eso es muy importante porque el valor nulo de ese niño, Jesús está diciendo, es como si fuese yo mismo. Está poniendo el valor de un niño, muy probablemente de la calle, por encima de cualquier valor que un adulto pueda tener, porque Jesús vale más que todos los hombres juntos. Y dice, si recibes a este niño, es como si me recibieses a mí. Jesús eleva el valor del niño sobre cualquier adulto. Está dejando en claro que el hecho de ser niño no cambia en lo absoluto su valor como persona. Cosa que nuestra sociedad tiene que entender porque los quieren matar en el vientre de sus madres, ¿verdad? Esto es totalmente radical, ¿verdad? Fíjate, Marcos 9, 36 a 37 nos agrega otro detalle. Luego tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, abrazándolo, les dijo, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino el que me envió. Así que aquí hay otro detalle, no nada más lo puso en medio y dijo, ahí véanlo, no, sino que lo abrazó. El que recibe a este niño. Eso no lo hacía nadie con los niños, menos si son de la calle. Así que esta es una lección muy importante, sobre todo por lo que dice después, Mateo 18, versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos niños pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ahora, también me parece que tiene mucho sentido que hable de un niño expuesto porque está hablando de lo que les hacían, ¿verdad? Mutilarlos, entrenarlos para gladiadores o dedicarlos a la prostitución. Cualquiera que haga eso, y muchas veces cuando leemos este pasaje decimos, pues qué feo, ¿verdad? Una piedra de molino es una piedra que solo un animal grande y fuerte podía mover, como un asno, un caballo. Imagínate que te amarran una piedra de esos y te echen al fondo del mar. Culturalmente el problema está no tanto en que te vas a ahogar, sino en que no se te va a dar sepultura. Y alguien que no era sepultado era considerado una maldición, una vergüenza, el que no se te haya dado sepultura. Así que ponerle este tipo de piedras al cuello a una persona y arrojarla al mar, además de ser terrorífico, era la pena más vergonzosa que podías tener porque nadie podría honrar tu cuerpo una vez muerto. Hay un historiador que registra que el César llamado Augusto aplicaba este tipo de castigos a sus dirigentes cuando se le consideraba el error como algo gravemente infame. Es decir, Jesús no se le ocurrió y lo inventó. Era una de las penas más graves en el Imperio Romano y que se aplicaba solamente en casos donde realmente había sucedido algo muy infame. Entonces, para que alguien muriese de esa forma es porque había hecho algo gravísimo, de lo más grave que podías haber hecho. Y Jesús está usando ese ejemplo con un niño que no vale nada. Para decir, si haces tropezar a este pequeño, a uno de estos que creen en mí, se te debería aplicar el castigo más grande que conoces en aquel tiempo. Entonces Jesús está poniendo en alta estima, muy alta estima, a los niños, aunque fuesen callejeros, mutilados, niñas prostitutas o niños entrenándose para ser asesinos. Jesús nos muestra que los niños son igualmente valiosos que uno de nosotros. Y es un error que en la iglesia se les trate como un grupo aparte. A esos que molestan, ¿dónde los metemos para que no hagan ruido? ¿Me entiendes el error? Jesús hizo algo totalmente radical, ¿verdad? Está invirtiendo los valores sociales. Por eso muchos lo odiaban, ¿verdad? Por eso se escandalizaban de lo que Jesús hacía. Pero nosotros debemos imitar a Jesús, ¿verdad? No podemos ver a los niños como estorbos, como simplemente alguien a quien tolerar y tenerle paciencia. No es una herramienta de Dios, puede serlo,
pero no nada más una herramienta para que desarrolles la paciencia y el dominio propio. Siempre estamos aquí, los ves corriendo, jugando, se caen, se pelean, lloran, tiran cosas. Y yo me acuerdo, antes de que tuviera niños, yo decía, ¿por qué? ¿Por qué la gente tiene niños? ¿Qué bueno les trae? Desde que nacen les va a salir bien caro, ¿verdad? ¿Cuántos votan para que los niños no vayan al cine? A ver, ¿quiénes? Yo tengo niños y me los llevo al cine. Pero normalmente, al punto que quiero llegar es que los niños se ven como una molestia. Y como iglesia no podemos hacer eso. Es pecado. Es ir en contra de la enseñanza de Jesús. Es ir en contra de lo que Jesús estableció. Así que por eso los niños tienen maestros que les digan y que les enseñen la palabra a su nivel de comprensión, con doctrina bíblica validada, para que no sean engañados como muchos de nosotros fuimos engañados aún desde niños. Y nosotros tenemos que poner el ejemplo tal como Jesús lo hizo. Según Marcos, Memorias de Pedro, no nada más dijo, ahí está el niño, véanlo, así tiene que hacer. No, sino que lo abrazó. Tienes que ser como este. Tú le podrás enseñar al niño lo que dice la Biblia, pero si el niño no lo ve en ti, no te va a creer nada. Así que este día es un día para dar ese ejemplo. Para ver a los niños como iguales a nosotros. Tienen el mismo valor ante Dios. Son importantes para la iglesia. Son los cristianos de mañana. Si te dedicas nada más en enseñar a los grandes, estás creando a una generación de cristianos ignorantes, que cuando ellos sean los que toman decisiones no van a tener la capacidad de hacerlo, porque no los tomaste en cuenta. Si ellos no aprenden cómo la iglesia debe imitar a Jesús, ellos tampoco lo van a hacer. Así que otros años nos hemos enterado que lamentablemente hay personas que dicen, es para el día del niño. No, yo no tengo niños, y no vienen. O dicen, es para niños, no, hoy te encargo cómo va a estar. Mejor no vamos. Como si los niños no necesitaran de tus dones. Hay niños entre nosotros que tienen familias disfuncionales. No tienen el ejemplo de lo que un papá debe ser. No tienen el ejemplo de lo que una mamá debe ser. ¿Dónde van a encontrar ese ejemplo? En la iglesia. Cuando vean a los hombres de la iglesia, tienen que ver el ejemplo de un papá bíblico. No lo tendrán en su casa, pero tendrán el ejemplo en la iglesia. Cuando vean a una mujer en la iglesia, ese va a ser su modelo de lo que es una mamá cristiana cuando tiene hijos. Quizás no lo tienen en su casa, pero lo deben ver en la iglesia. Es muy importante que convivamos con los niños. Están viendo quién es Cristo en ti. Y si tú los desprecias, los menosprecias, los ves como un estorbo, van a crecer pensando que eso es lo que son. Y a lo mejor lo son en sus casas, a lo mejor son un estorbo en sus familias, pero nunca deben serlo en la iglesia de Cristo. Así que este tiempo es para convivir con ellos. Se van a hacer actividades. No se trata de que, ¡ay, niños, váyanse a jugar! Nosotros acá comemos y platicamos. Ya les hicimos su fiesta. No, ¿a poco cuando es el Día de las Madres aventamos a las mamás allá que ellas platiquen y nosotros hacemos acá nuestro convivio? Tampoco. Se trata de que junto con los niños hagamos algo, nos divirtamos, que no vean esta diferencia de que, yo soy grande, yo no juego con niños. No seas presumido ni altivo como los discípulos. No, ¿cómo no? Ningún niño me va a vencer en el juego. Voy a luchar con mi equipo para ganar. La sana competencia es muy buena para cuando el niño se está desarrollando. Tenemos que aprovechar los momentos que estamos en la iglesia para dar el ejemplo a los niños. Ejemplo que Jesús nos pidió que hagamos. Que ellos entiendan que aunque son niños, son igualmente valiosos a los ojos de Dios. ¿Verdad? Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar.
Por favor, piensa en esto. Hay muchos niños que no reciben amor en su casa, aún de padres que se dicen cristianos. Ese amor que no tienen en su casa, lo deben recibir en la iglesia. Hay niños que no tienen atenciones. Se les trata como cualquier cosa. En la iglesia deben ser tratados como hijos de Dios. No sabemos si Dios los ha hecho nacer de nuevo o no, pero no hay por qué tratarlos como si no lo fueran. No estamos importando una fiesta pagana a la iglesia. Estamos aprovechando la oportunidad para ejemplificar a Cristo en la iglesia. ¿Me explico? Así que tengas o no tengas hijos, y no nada más el día de hoy, pasa tiempo con ellos. Te vas a estar bien entretenido cuando les hagas preguntas sobre su vida, sobre lo que hacen, sobre lo que piensan. Son astutos, son inteligentes. Hay unos más maduros que otros. Pero jamás será pérdida de tiempo tratar a un niño con el valor que Jesús le dio. Que el niño aprenda que no venimos a una justicia externa y hacer lo que la Biblia dice. Estar de acuerdo en que la Biblia dice eso y ya, no, sino en vivirla. Que si nos equivocamos y no lo hemos modelado y un niño te dice, no lo estás haciendo, en lugar de buscar excusas, le digas, es cierto, lo voy a cambiar. Porque eso le dará confianza para cuando él se equivoque, decir lo mismo, decir es cierto, lo voy a cambiar. Es muy importante lo que los niños ven en nosotros. Demos del ejemplo correcto, como ven. Así que vamos a orar, Señor. Queremos pedirte especialmente el día de hoy por los niños que hay entre nosotros. Algunos son hijos de nosotros, otros son invitados. Esperamos, Señor, que en este esfuerzo humano que hacemos, tú hagas la parte que nosotros no podamos hacer. Si hay niños entre nosotros que están sufriendo, que no tienen el modelo correcto, que se sienten abandonados a pesar de que están rodeados de gente, que han llegado a pensar que no valen, que han llegado a concluir que no son importantes. Ayúdenos, Padre. Te pedimos en tu misericordia y según tu voluntad que nos uses como una herramienta en tus manos para mostrarles cuánto los amas tú, para mostrarles cuán valiosos son para ti. Enséñanos, Padre, a suplir necesidades dentro de nuestras limitaciones, tanto emocionales como físicas, para que nuestros niños puedan verte a ti por medio de nosotros, para que nuestros niños aprendan que la Biblia no consiste en una serie de mandamientos, sino una forma de vivir. Que la Biblia no es una imposición que se debe obedecer, sino que es la brújula de nuestras acciones. Concédele a nuestros niños ver que el cristianismo no es una simple religión externa, sino que parte y nace de una total renovación interna. Jesús dijo que a menos que nazcamos de nuevo, no entraremos al reino de los cielos. Te rogamos, Señor, que nuestros hijos puedan ver el nuevo nacimiento en la iglesia, que puedan detectar con rapidez al cristiano nacido de nuevo y al hipócrita que trata de convencernos que son cristianos por la forma en la que los trata, por la manera en que les habla. Enséñanos a hablar, Señor, de manera que nos comprendan. Enséñanos a tratarlos de manera que entiendan que les amamos, que se sientan apoyados y recibidos entre nosotros, Señor. Que la iglesia sea un refugio, que la iglesia sea un lugar donde puedan encontrar lo que quizás en su familia no pueden recibir. Los ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos que los bendigas por medio de nosotros, que nos uses para edificarlos y que podamos tener la conciencia tranquila, la conciencia limpia de que estamos discipulando a los cristianos del mañana. Gracias por todo lo que nos das, las oportunidades que tenemos para hacerlo, y te pedimos que en todo esto la gloria sea tuya, Señor. Gracias. Amén. Pueden sentarse.
siempre tenemos sección de preguntas y respuestas, ¿verdad? Y no quiero dejar pasar el tiempo si alguien tiene una duda. Así que en lugar de poner los 15 minutos que tenemos normalmente, quiero simplemente dedicarme a responder si hay alguna o dos dudas entre nosotros para que nadie se vaya con eso a su casa, ¿verdad? Si no hay dudas, pasamos directo a lo que sigue. Así que si alguien tiene una pregunta, por favor levante su mano y le llevan el micrófono para que pueda hacerla. Se le pide que sea pública para que nos podamos beneficiar todos de su pregunta, ¿verdad? Tiene que ser relativo a este tema, no de cualquier otra cosa. Y de una manera respetuosa, ¿verdad? También. Digo, está de más esa aclaración, pero bueno, no está de más decirlo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, ¿sí? ¿Me ayudan, por favor, acá adelante? Sí, buen día. Buen día. La pregunta es, ¿qué vamos a comer, pastor? Nada. Pastor, sobre la paciencia, por así decirlo, que debemos de tener a los niños, creo que también hay un lado, por así decirlo, B, pastor, y nos expusiste el lado A, pero vamos a pensar en esos niños que todos sabemos que existen, ¿verdad? Y que también tienen un lado de que a veces yo creo que ni los papás los aguantan. ¿Cuál es el límite, pastor, o la paciencia o la tolerancia? O sea, debemos de soportar hasta el máximo. Digo, no nos vamos a morir porque el niño sea así, pero si vemos que el niño es travieso y está haciendo una travesura, me acuerdo de este pasaje y le aguanto todo, o ¿cuál es el consejo sabio que nos puedes dar esta mañana? Porque esa es la realidad, pastor. Hay niños que son muy traviesos, muy malcriados, y allá su vida con sus familias. Pero hay veces que estás en un ambiente en que estás viendo al niño y en cierto sentido te puede estar afectando en algo. ¿Qué debemos de hacer, pastor? ¿Quedarnos callados y aguantar hasta que... ¿o qué hacemos? Me imagino que partes de que tú no eres el padre, ¿verdad? Sí, no. Okay. Entonces, si tú no eres el papá y ves a un niño chiflado, tratando de resumir lo que dijiste, ¿qué debes hacer? Esa es la pregunta, ¿verdad? En esencia. Un poquito más de nivel de chiflado, pastor. Súper chiflado. Sí, o sea, que dices tú, que sea chiflado, pues que se chifle ya, ¿verdad? No me importa. Pero dices tú, a lo mejor te viene y te hace alguna travesura. Malcriado. Que ya te está afectando en otras cosas que tú estás haciendo. Ok, bueno. Ahí hay que amarlo, ¿verdad? Y en el sentido bíblico. Dios dice que al que ama, disciplina, ¿verdad? Ahora, no se trata de que tú vayas y le des unas nalgadas o tú le pongas un castigo, sino que hay que definirlo en función de las reglas del lugar en el que te encuentras, ¿verdad? Porque si el niño está siendo niño simplemente porque habla o hace berrinche, obviamente dependiendo de la edad del niño, puede ser algo propio de su edad. Y el hecho de que tú no estés de acuerdo con sus reacciones, digamos que esas reacciones no están infringiendo ninguna ley, ¿verdad? O ninguna regla entre nosotros. Ya se convierte en algo subjetivo de lo que tú piensas, y ahí lo que se pide es tolerancia. Pero si se está infringiendo una regla o una ley, entonces, dependiendo si pone en peligro al niño, tratas de quitar al niño de ese peligro. Si no está poniendo en peligro al niño, le comunicas a sus padres que hay una regla que indica que no pueden hacer eso. Y ya, ¿verdad? Sí. Gracias. ¿Alguien más? Sí, buenas. En el caso de ese pasaje, no voy a hablar por todos, lo voy a hablar por mí, porque lo utilicé haciendo exégesis, porque la Biblia habla de que, en este caso, es textual, un niño de corta edad, aunque no dice la edad, pero también habla la Biblia de niños que están naciendo en el Evangelio. En sentido negativo. Sí. Y muchas veces lo utilicé yo en ese sentido. ¿Es aplicable o no es aplicable? Ok. Bueno, en este pasaje en particular la palabra griega es paidión. Y cuando se habla de que no seas como un niño inmaduro, es necios. Entonces, en el griego se comunica algo distinto. En el caso particular de Mateo 18 es paidión, que es un niño en entrenamiento entre 7 años o menos. En el caso del sentido negativo de no ser como niños inmaduros, nefios se traduce como infante inmaduro, no preparado.
Entonces ya la palabra, o sea, si lo leyéramos en el original no veríamos conflicto. En la traducción es la que nos da conflicto. En el caso de Jesús no puedes usarlo como un ejemplo negativo cuando habla de un paidión. En el otro ejemplo está hablando de gente inmadura, o sea, niñez en el sentido de falta de madurez. ¿Me explico? Gracias. ¿Alguien más? Pastor, buenas noches. Buenos tardes. Buenas tardes. Días, perdón. Buenos días. La pregunta es si en el contexto en el que estás ubicando la reacción de la cultura judía hacia el niño y la consideración es en específico en ese periodo de tiempo, es pregunta sobre todo por lo que dice el libro de los Salmos y otras partes en el Antiguo Testamento donde por ejemplo se menciona que herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, y yo me estoy refiriendo precisamente el tiempo de Jesús, ¿verdad? En ese tiempo, sí. Okay. Gracias, eso era lo único, gracias. Okay. ¿Alguien más? ¿Ya? ¿Sabes que sí debe haber puesto los 15 minutos? Bueno, allá me dicen, ¿verdad? Si se acaba, pero no hay problema, o sea, no es para que no pregunten, pero yo pensé que no iba a haber preguntas. Buenas tardes. Buenas en tardes. el pasaje de Mateo 18, 5 y 6, nos está refiriendo a los apóstoles propiamente como si se humillan y son como niños, y cuando vayan a predicar, si alguien los recibe o los maltrata, ¿no se refiere a eso? Puede aplicar, aunque no está en el contexto inmediato en la encomienda, ¿verdad? Pudieses tratar de hablar en un sentido más general, ¿verdad? Quien reciba a uno de estos me recibe a mí, y Jesús propiamente después le dice lo mismo, ¿verdad? Si ustedes lo reciben a mí y reciben al que me envió. ¿Sería válido? Aunque me parece que en el contexto inmediato no lo podemos asociar directamente, ¿verdad? Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Había otra mano levantada atrás? ¿No? Sí, allá. Acá me ayudan con una pregunta, por favor, levanta bien tu mano para que te vean. Acá, ahí va. Ya está prendido, no la página. Buenas tardes. Mi duda va encaminada a... Tal vez lo mencionó porque llegó un poquito tarde, entonces me disculpa. ¿Qué pasa cuando un niño se suicida, hablando bíblicamente en el contexto de dejar a los niños venir a mí porque tal es el reino de los cielos? Bueno, cuando Jesús habla de los niños, la palabra paidión hace referencia a niños pequeños. Como comentaba ahorita, algunos especifica que de 7 hacia abajo, ¿verdad? Y cuando dice que de los niños es el reino de los cielos, está hablando de una situación particular que diferencia a un niño de un adulto, en el sentido del pecado. Es decir, sabemos que Dios es justo y que la condenación consiste en ser juzgado según tus obras, y por un solo pecado vas a ser condenado. La pregunta sería, un niño que aún no tiene la madurez para discernir, ni siquiera para controlarse en lo que hace y lo que no, ¿cómo sería juzgado? Si a un niño que no tiene la madurez ni la capacidad todavía emocional para refrenar sus acciones, ¿cómo podría ser justo que se le condenara por algún pecado? No podría ser justo. Así que nosotros, bíblicamente podemos llegar a la conclusión de que, apelando a la justicia divina y a las palabras de Jesús de que el reino de los cielos es de los niños y los que son como ellos, ahí podemos apelar a que si no tiene la capacidad del niño de tener conciencia de pecado y de sus acciones, es decir, de hacerlo con alevosía y ventaja su maldad, un niño que muera antes de esa capacidad no podría ser condenado culpable, ¿verdad? Consideraríamos que Dios lo recibiría sin problema, porque Dios, antes de que este niño muriera, no porque digamos que es inocente desde que nace, sino porque si no tuvo la capacidad para ser juzgado según sus acciones, eso significa que Dios lo había elegido para salvación, ¿verdad? Antes de morir. Entonces, hay que analizar con detalle las razones y el contexto del niño, pero podemos confiar que si no tenía, incluso aunque no sea niño, una persona con una especie de retraso o dificultad que le evite ser consciente de sus propias acciones, apelando a la justicia divina, no encontramos razón alguna para que sea condenado, sino al contrario, podría ser una bendición de parte de Dios para mantenerlo alejado de las cosas de este mundo. ¿Me explico? ¿Aquí hay otra pregunta? Buenos días. Nomás me quedó duda acerca de lo de Jesús y María cuando se les queda Jesús.
En casa de María y Marta. No. O María su mamá. María su mamá. Dice, al regresar ellos acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sí que lo supiese José y María. Esa parte creo que la habíamos interpretado que ellos, pues se les fue la claro onda, que se les fue el avión, ¿verdad? O sea, Jesús se quedó ahí y hasta dentro de 3 días después lo encontraron en el templo. Entonces mi pregunta es, ¿cómo Jesús fue a dar al templo, no? O sea, bueno, él se quedó ahí, entonces ellos se van, buscándolo por 3 días, al final se enteraron, ¿sabes qué? Está en el templo. Y ya Jesús, ellos van y le reclaman a él, ¿verdad? Oye, ¿por qué nos hiciste esto, verdad? Y él, bueno, no sabes que es necesario esto. Entonces, mi pregunta son como que, no sé, varias. O sea, ¿por qué José y María no habían hecho algo referente a eso que mencionaste acerca de 12 años después él tendría que buscar un maestro? O sea, en el caso de él, pues él fue a dar ahí. ¿Cómo? No sé, ¿verdad? A lo mejor era de que si te extraviabas o algo, o un camino era irte al templo, o a lo mejor como aquí, ¿verdad? Como estaba en una plaza, ¿verdad? El templo es lo más visto, pues él fue a dar ahí. O esa parte, ¿cómo le puedo interpretar Bueno, podríamos armar distintas... Tendría que ser un supuesto, ¿verdad? De lo que pasó, porque no lo dice con certeza. Pero ¿te acuerdas cuando llegaban a Jesús y decían, mira, para que se contemplara el templo y se asombrara de su belleza, ¿verdad? Le decían, y Jesús les dijo, todo esto va a ser derribado. Es decir, era algo común que la gente que iba a Jerusalén fuese a admirar el templo, ¿verdad? Ahora, iban cada año allá. Es negligencia de José y María no haberse dado cuenta qué pasó con Jesús. Aquí el punto central que yo decía es por qué Jesús no les avisó como si estuviese haciendo Jesús algo malo, pero la negligencia no es de Jesús, ¿verdad? Sino de sus padres que no están al pendiente. Y cuando Jesús está en el templo y está hablando con los maestros, y los maestros le hacen preguntas y le dedican tiempo a un niño, entendíamos que está las ganas de estos maestros de hacerse un discípulo, y más que los asombra sus preguntas. Ahora sabemos que en las sinagogas estaban repartidas no nada más en Jerusalén, ¿verdad? Sino repartidas en distintos lugares, y en cada una hay al menos un rabino, que es el encargado de enseñar. Así que Jesús en su lugar natal, si había una sinagoga cerca, él podía ir con ese maestro. Pero parece ser que Jesús va y busca a los maestros del templo, que serían el top, ¿verdad? Y aún ellos se asombran y podemos ver como que tratan o están tratando de responderle para quedarse con ese discípulo tan asombroso como Jesús estaba mostrándole ser, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? La negligencia de sus papás, Jesús atendiendo lo que corresponde, elegir un maestro, parece que está buscando al top de los maestros en Jerusalén, quizás no le satisfacía los que estaban alrededor o encargados de las sinagogas, y no sé si ese contexto te dé luz con las dudas que tenías, ¿verdad? Sí, gracias. ¿Alguien más? Acá. Y ya sería la última, ¿verdad? Sí. Pastor, estaría bien aplicado o entendido, porque he escuchado en la sociedad usar parte de este contexto, de este versículo, diciendo que deberíamos, o sea, invitándonos o incitándonos o motivándonos a que deberíamos de ir a una casa hogar donde hay niños con mucha necesidad o en situaciones parecidas a las que nos expusiste en el contexto cultural histórico de aquel tiempo. Deberíamos, pastor, los que creemos o queremos ser cristianos de buen testimonio, entonces, en la medida de nuestras posibilidades o capacidades económicas, deberíamos de ir porque en el contexto de que quien recibe un niño como este me recibe a mí, o podríamos decir, no, espérate, es que eso era en aquel tiempo, o sea, eso ya no aplica para nosotros, o en qué sentido está bien aplicado, pastor, y deberíamos de tener esa motivación en nuestro corazón de decir, bueno, así como en este pasaje Dios nos invita a eso a través de Jesús, deberíamos de tratar de buscar la oportunidad, y si económicamente lo puedo hacer, voy a ir a tratar de recibir un niño como esos, y voy a estar recibiendo a Jesús. ¿Está bien entendido de esa manera, pastor, o está un poco errado, o nada que ver? Las dos cosas. Mira, obras buenas, todos estamos llamados a hacerlas, ¿verdad? Todos tenemos las mismas 24 horas y tenemos distintas responsabilidades. Se nos llama a ser buenos administradores de lo que tenemos, ¿verdad? Y que usemos nuestros dones para beneficiar a los demás. Entonces, no significa eso que todos tenemos la obligación de ir a un lugar así y hacer algo por un niño, ¿verdad? Es algo bueno, ideal, pero no es algo impuesto en la vida del cristiano. Cada uno tiene que evaluar sus responsabilidades, cómo administra sus tiempos y sus dones
para ir a servir donde mejor uso le pueda dar. Entonces, por ejemplo, si alguien está más en el don de misericordia o de servicio, sería muy probable que esté inclinado hacia ese tipo de actividades. Alguien que tenga el don, por ejemplo, no sé, de enseñar, estaría más enfocado en tratar con los cristianos enseñándoles. Si no le puede decir, tú que enseñas, tienes que ir también allá, porque no se trata de que uno haga todo, ¿verdad? Sino que nos coordinemos en un esfuerzo común y estemos abarcando distintas áreas. Por eso aquí en Árbol Plantado hay distintos ministerios que tienen que ver con la misericordia, con el servicio, con la enseñanza, etcétera, etcétera. Entonces, de acuerdo a los dones que tienes y cómo te administres, tú escoge cuáles son las obras, las buenas obras que debes estar haciendo de la manera más eficiente. Entonces, el recibir no implica adoptarlo o llevártelo a vivir a tu casa, lo estoy entendiendo mal. En nuestra sociedad y nuestras leyes hay reglas, ¿verdad? Y hay procesos. El hecho de que tú digas, yo te quiero adoptar no significa que te lo van a dar, ¿verdad? Si tú tienes la capacidad de hacer frente o la confianza en Dios de que vas a salir adelante, ve y cumple los procesos legales para ver si te asignan a un niño. Sería algo muy bueno, ¿verdad? Sería un ejemplo muy claro de lo que el Evangelio ilustra. Tú estás adoptando a un niño como Dios nos adoptó a nosotros. Gracias. Ya era la última pregunta, ¿verdad? Ya estaba a punto de decir quién más, pero me sé controlar.